Llegó el momento de actuar. Toma el desafío, Dios está contigo. Oh, Él te abre puertas para hacer lo que Él te dijo. Toma el desafío. Determínate a ser más que vencedor en este día por medio de los principios de la palabra de Dios aprendidos hoy. Dios bendiga todo lo que emprendas. Muy buenas tardes, mis hermanos. El Señor les bendiga. Qué privilegio nuevamente estar con ustedes a través de este programa Desafío de Radio 760. Y creo que es un buen día para nuevamente dar gracias a Dios porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y eso es algo que debe mantener nuestro corazón lleno de gozo, lleno de gratitud, porque día a día podemos contemplar ese cuidado del Señor y poder ver en nuestras propias vidas ese inmenso amor manifiesto en San Juan 3:16 y que se consumó en la cruz del Calvario cuando Él murió, pero que al tercer día resucitó. Vamos a iniciar esta tarde, mis hermanos, orando para que sea el Señor quien nos hable, para que su palabra nos confronte, pero que principalmente nosotros estemos conectados con el propósito de Dios para su vida y para mi vida. Amado Señor, gracias te damos porque en esta tarde podemos acercarnos confiadamente hasta lo íntimo, Señor, de tu trono, de tu presencia, y podemos, Señor, expresar nuestra gratitud, traer nuestra vida como ofrenda y agradecer tus cuidados para cada uno de nosotros. En esta hora te pedimos, Señor, que tu gracia esté en nuestras vidas, en cada una de las cosas que hacemos, que nos guardes en nuestra salida, nuestra entrada, y que en este tiempo, Señor, donde se ha complicado muchas cosas, donde la condición económica de nuestra nación, la condición de salud del pueblo de Guatemala, la condición, Señor, de violencia, de angustia, de tristeza, Señor, que quizá esté abarcando, que esté queriendo tocar el corazón, Señor, de tus hijos. Yo te suplico que en esta hora sea tu luz quien llegue a lo más íntimo, Señor, y que restaure y que rompa toda tiniebla que quiera, Señor, ocultar el rostro, Señor, tu rostro de nuestra vida. Hoy estamos seguros que tú nos escuchas porque, Señor, tu palabra nos enseña que no se ha grabado tu oído para escuchar ni tu mano para salvar. Hoy queremos, Señor, entregarte nuestra vida para que tu Señor, tu Espíritu nos limpie de toda aquella iniquidad, de todo pecado que se convierte en una barrera para encontrarnos contigo y disfrutar de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos esta tarde, Señor. Lleva a mis hermanos en paz hasta sus hogares. Por favor, guárdalos, Señor. Te pido que toda angustia, Señor, porque hoy quizá no les tocó circular a unos, a otros, pero, Señor, que este día sea un día en el que podamos estar confiadamente como en todo momento y estar con ese reposo que solo tú puedes dar, Señor. Por favor, ayúdanos, bendice a mis hermanas que hoy están con el trabajo de casa, que hoy se ha intensificado, Señor, a través del cuidado de las tareas de los chicos, Señor, del trabajo que se hace en casa, de la comida, la limpieza. Yo te suplico que tus hijas puedan tener, Señor, esa buena administración, Señor, de los bienes que tú has puesto y que podamos, Señor, levantar nuestras manos y que en medio de cualquier circunstancia podamos decir que estamos confiadamente viviendo con certeza y tranquilidad en tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Amén y amén. Qué bueno, mis hermanos, que podemos poder compartir de la palabra del Señor y ser desafiados a través de la Escritura. Y es un tiempo en esta hora de la tarde donde pues regresamos a casa con un montón de situaciones, pero el Señor nos permite que podamos tener el acercamiento a la Escritura y poder encontrar ese desafío que el Señor a través de su palabra está poniendo en nosotros. Hemos estado viendo lo del libro de Colosenses, hermano, y se recuerda que ayer platicábamos
cómo esa influencia de otras doctrinas de error, de pensamientos gnósticos que se estaban mezclando e influenciando la iglesia de Colosenses. El apóstol Pablo desarrolla esta carta desde allá de la prisión de Roma, aunque estaba leyendo que algunos que creen que era en otro lugar donde estaba, pero realmente por las partes y la evidencia que se ha tenido, pues Pablo estaba prisionero en Roma, y cuando lanza esta carta, la envía con una intención de despertar en el pueblo, en la iglesia de Colosa, ese cuidado que tenía que tener de estar cerca de la palabra. Primeramente porque nosotros podemos ser engañados si no tenemos conocimiento. Si usted, por ejemplo, en algún momento viene y se topa, hermano, con que hay algunas cosas que usted tiene que comprar, si usted no tiene experiencia, necesita asesorarse. Hace unos días platicaba con un hermano que quería hacer una compra de un equipo electrónico y me dice, mira, ¿será que te puedo llamar para que me asesores? Amén, hermano, pues ahí estamos. Y platicando precisamente con el hermano, surgía todavía otra situación más. Era el hecho de que cuando estamos nosotros haciendo estas consultas, buscamos a quien sabe. Y por eso, hermano, de que el que está preparado tiene aquella instrucción de parte de Dios de enseñarnos, de equiparnos, porque a eso nos ha llamado el Señor, de que podamos ser instruidos en su palabra, para que cuando venga la doctrina de error no nos den, como dice el dicho popular, gato por liebre. ¿Por qué razón? Porque si yo no consulto, puede ser que compre algo inadecuado. Si yo no consulto, puede ser que cometa un error y haga una inversión equivocada. Entonces, esa es la intención, con que seamos desafiados a acercarnos más a su palabra y ver aquellas cosas que nosotros de alguna forma por momentos no logramos ver, no logramos concebir, pero que el Señor nos está mostrando para que podamos tener esa cercanía con el Señor y poder ser guiados por su presencia. Fíjese, hermano, que hemos estado platicando precisamente en el libro de Colosenses, y se recuerda que ayer hablábamos del capítulo 3, los versos 15 y 16, y lo vamos a leer para recordar. Dice: que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ayer tocábamos algunos temas, y era el hecho de la paz de Cristo, cómo tiene que habitar en nosotros y cómo no es ese concepto que tenemos de lo que es la paz de Cristo relacionado con la definición que la Escritura nos da de tener la paz de Cristo, es otro tema. Y vimos esa diferencia. También estábamos hablando, hermano, la importancia que Él reine, que ese reino de Dios sea puesto en nuestros corazones, que esa visión de reino se abra en nosotros y que entendamos que todos fuimos llamados a la verdad de la palabra del Señor, que nos está llevando a ese punto de que entendamos que somos un solo cuerpo, que somos un cuerpo en Cristo, que somos un pueblo escogido por Dios y que tenemos que ser agradecidos. Y entonces, hermano, vamos ahora a enfocarnos en la primera parte del verso 16 del capítulo 3. Oiga lo que dice la palabra del Señor: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Vamos a meditar en este pasaje porque yo me deleito en este pasaje porque tiene tantas cosas que cuando las vamos viendo una a una, entendemos cómo el Señor nos edifica. Y la primera parte que quiero que nos enfoquemos, hermano, es cuando dice que la palabra de Cristo. Se recuerda, hermano, que en algún momento hemos platicado esa importancia que tiene el hecho de cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra Deuteronomio, que, por ejemplo, incluso nuestro pastor lo mencionaba hace algunos días cuando se menciona Deuteronomio en el griego como una segunda ley o una repetición de la ley, pero realmente no es una segunda. Y es una repetición, y eso es una interpretación de este libro que sale de Deuteronomio debido a su contenido. Pero en la palabra de este libro en el hebreo es Devarim, que no es una segunda ley, sino significa las palabras.
Y lo interesante es que no se refiere a las palabras humanas o al palabrerío vano de cualquier hombre, sino se refiere a la palabra de Dios. Entonces hay un detalle bien importante que tenemos que notar ahí. Cuando habla en el hebreo es las palabras, pero es la palabra de Dios. Y cuando vemos en el griego, qué combinación tan interesante, y eso lo platicábamos con nuestro hermano pastor de jóvenes, el hermano David Casasola, de esa combinación que hay entre el hebreo y el griego, porque aquí es las palabras de Dios, aquí es la repetición de la ley. Eso significa que entonces la palabra de Dios constantemente debe estarse repitiendo. Entonces quiero que veamos un pasaje tan precioso, hermano, porque cuando hablamos de la palabra de Cristo, que habita en nosotros, ¿de qué palabra estamos hablando? Y quiero recordar esa palabra de Cristo que aparece y la enfoco en Deuteronomio capítulo 4, versos del 5 al 9. Y veamos, oiga lo que dice. Mirad, estoy leyendo la versión de las Américas, Deuteronomio capítulo 4, verso 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra que vais a entrar para poseerla. Mire la preparación y la importancia. La importancia de conocer la palabra de Dios, ¿para qué? Para entender a dónde vamos a habitar. Una de las cosas cuando usted va a hacer una inversión en una casa, primero usted ve el proyecto. Ve también dónde está ubicado, si tiene jardín, si tiene casa club, porque ahora es moda que tengan casa club y piscina. Y muchas veces ni la gente ni las usa y al final termina siendo simple y sencillamente un atractivo más. Pero cuando usted ve eso, se enamora de la colonia y dice, yo quiero invertir ahí. Porque cuando usted se indaga de lo que es, usted se enamora del lugar. Y esto es lo que Moisés le está recalcando al pueblo del Señor sobre la importancia de los estatutos y decretos que ellos tenían que vivir y tener para entender la tierra a la que iban a entrar. Luego sigue diciendo el verso 6, así que guardaos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Mire qué desafío, a mí perdone, o sea, mi risa es porque realmente me confronta. Y una de las cosas es que cuando habla de guardar, habla de que es una palabra de ponerla por obra, me está enseñando de que eso es lo que me va a mostrar hacia dónde me lleva el Señor. Y dice, ponedlo por obra porque esta será vuestra sabiduría e inteligencia. Cuando nosotros nos apegamos a la Escritura, hermano, nosotros vamos a entender la palabra y el Señor se va a mostrar a nosotros de tal manera que cuando nosotros nos metamos más en su palabra, Él se va a ir mostrando. Y oiga lo que es, no es para que usted y yo nos sintamos, qué pilas los hermanos como son de inteligentes y preparados, sino lo que nos está desafiando es porque oiga lo que dirán los pueblos. Dice, y esta será vuestra ante los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Eso es testimonio. Y eso es la responsabilidad que usted, mi hermano, y yo tenemos de venir y acercarnos al Señor y que la palabra nos esté confrontando, que seamos confrontados de tal manera con la palabra del Señor que entendamos que nuestra vida pegada a la Escritura nos va a hacer caminar de manera diferente, nos va a hacer entender, hermano, que tenemos que ser testimonio, que tenemos que dar testimonio de vida, que tiene que brotar de nosotros, hermano, esa palabra que ha de cambiar y transformar. Y entonces dirán los demás, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Por qué? Por nuestro propio conocimiento, no, es por el conocimiento de la palabra del Señor. Y luego sigue diciendo, siempre en el verso, ahora en el 7, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Qué comparación tan grande? ¿Qué nación hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor? Eso van a decir de nosotros. Mire, vivir en este tiempo, ¿qué testimonio vamos a dar? Yo tuve la oportunidad de acercarme a unas personas hace unos días, personas que no conocen del Señor, y el Señor me está permitiendo tener una cercanía ahí con ellos, porque de alguna forma veo el desafío de hablarles del Señor y de presentarles el Evangelio del Señor.
Y ese es un desafío para nosotros porque nos acomodamos, estando nosotros con nuestra casa, yendo a la iglesia, buscando al Señor, como que ahí llegó todo. No, es porque muchos tienen que ver que Dios está cerca de nosotros, que el Señor nos ama. Y oiga lo que sigue diciendo Moisés: ¿o qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como los que como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Que la palabra del Señor, hermano, es deleite, hermano, y va a hacer que los demás que lo escuchen quieran vivirlo. Además, hermano, mire lo que dice el 9: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Esa prolongación en las generaciones, esa continuidad de la que constantemente se nos ha enseñado en nuestros valores congregacionales de venir y darle continuidad. ¿Por qué? Porque nuestra generación, esta generación que hoy vivimos, es una generación que tiene que conocer, que tiene que venir y entender que el Señor es grande, y esa es una responsabilidad nuestra. Y cuando dice que tus ojos han visto, hermano, nosotros hemos visto la misericordia de Dios y no se nos tiene que olvidar. Y oiga lo que sigue diciendo esta parte. Bueno, aquí en Deuteronomio, el énfasis, entonces, es que esta es la palabra que nos va a dar, que el Señor, de la que nos está hablando es el apóstol Pablo allá en Colosenses, porque nos tiene que llevar a dar testimonio, a ser ejemplo, a guardar nuestra vida, a dar frutos de lo que está dentro de nosotros. Y principalmente el hecho de venir y tener una experiencia tan cercana con Él, que nos va a hacer enseñársela a nuestros hijos, y nuestros hijos a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta que el Señor venga. Pero ahora regresemos a Colosenses. Cuando vemos en Colosenses, mire lo que dice la versión de las Américas: que la palabra de Cristo, y oiga bien, y aquí entramos al tema de Colosenses porque esta es la palabra de Cristo, lo primero que hablamos: habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Oiga lo que dice la versión lenguaje actual: no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten himnos, canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Mire qué interesante, y por eso le hacía la comparación de los dos, porque vamos a ver características interesantes en este pasaje. Lo primero, cuando veamos en esto de los aspectos, habite en nuestros corazones. Cuando la palabra del Señor se convierte en una morada, donde va a estar la palabra del Señor y va a ser atesorada. Mire, yo no sé si usted viene, pero la casa donde usted tiene, cuando llegó, ¿con qué adornos le puso? ¿Qué adornos le puso usted? Por ejemplo, yo veo en el caso de mis hijos, mi hijo pues está estudiando ahorita y se está enfocando en electrónica y le pone foquitos a todo le quiere poner iluminación. Acaba de comprar su teclado ahí porque lo necesita para su computadora, y era un teclado que tiene que tener unas cosas para que le sirvan, y hay tantas cosas dentro de la tecnología que uno puede ver, pero uno pone las cosas para sentirse cómodo. Cuando usted, hermano, deja que la palabra entre el Señor en nuestro corazón y se pone cómoda la palabra del Señor en nuestro corazón, toma posesión de todo y se vuelve importante, porque esa relevancia que nosotros le estamos dando a que la palabra de Dios habite en nuestros corazones, estamos diciéndole: Señor, quiero que estés dentro de mi vida. Y por eso hablábamos el día de ayer de cuando menciona que reina en vuestros corazones, que estamos diciéndole: Señor, que tu reino, que la autoridad de tu reino venga a mi vida, y eso solo va a ser cuando entre en nuestros corazones. Y por eso, hermano, es un desafío que usted y yo seamos expuestos a la palabra del Señor, porque ¿cómo va a ser cambiada mi vida y transformada si yo no me expongo a que su palabra me cambie? A ser confrontado, a ser interpelado por la Escritura, para que mi vida sea confrontada y tenga una transformación genuina.
No es una transformación, no es un cambio de actitud, es un cambio de vida. Y cuando cambia de vida, cuando yo cambio de vida, cuando el Espíritu Santo llega a mi vida y hace una introspección sacando todo lo que a Él no le agrada, eso trae frutos de cambio en su vida y en mi vida que nos transforman. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, hermano, que es el Espíritu Santo a través de su palabra, que habita en nuestro corazón, que constantemente saque todas aquellas cosas que a Él no le agradan. Ira, enojo, amargura, todo aquello que nos hace sentirnos orgullosos, que nos hace sentirnos muy por encima de los demás, cuando nos volvemos prepotentes, cuando en algún momento cambiamos la importancia de edificar al cuerpo de Cristo en estos tiempos y en vez de edificarlo, terminamos juzgándolo. Y esa es parte de lo que tiene que cambiar en nosotros, porque cuando la palabra de Dios habita en nuestra vida, trae arrepentimiento y trae cambio. Otro detalle bien importante dice que habite en abundancia. Y a mí me impresiona Salmo 1 del 1 al 3. Cuando usted ve ese Salmo, una de las cosas que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y en Él se deleita. Miren, yo anhelo eso, hermano, que su palabra se convierta en un deleite en mi vida. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Será verde, hermano. Mire, yo no sé qué tipo de árbol es usted. Quizá usted va a ser un pino de aquellos altos, delgados, que va a ser una ceiba frondosa. Quizá algunos de otros como que le tiran más a bonsai. Estoy bromeando, hermano, pero no sé qué tipo de árbol es usted, pero que cuando usted está metido en el río de la palabra, usted va a ser frondoso, usted va a ser grande, hermano, usted va a dar frutos, nosotros vamos a dar fruto cuando el Señor en Juan 15 nos dice que yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Si Él es la vid, es que nosotros como pámpanos estamos pegados al Señor y vamos a dar fruto y no mal fruto. Es el fruto del Espíritu Santo. Y Jeremías 17 del 7 al 8 nos compara al hombre, que bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Dice que este hombre va a ser como un árbol que tiene raíces grandes y que aun cuando hay sequía, cuando hay el sol abrasador está encima, no se va a secar, va a seguir dando fruto en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque cuando hay palabra hay abundancia. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que llevar a nuestras casas, hermano. Que la palabra habite en nuestras familias, en nuestros tiempos devocionales, en nuestros tiempos de búsqueda, en cuando nos conectamos con nuestra congregación y escuchamos el servicio y nos deleitamos como casa, que estemos metidos, hermano, en esa habitación donde nuestros corazones están siendo edificados, que hay abundancia de palabra. Mi hermano, mire, hoy hay muchas, ¿cuántas ofertas hay hoy en las empresas de cable, en el internet, en canales en línea que usted puede encontrar y le enseña todo el montón de películas que le ofrecen ahí para que usted las vea y que en algún momento, primer mes gratis, aproveche, quédese en casa. Pero si nosotros nos vamos a quedar en casa, cuando nos toque quedarnos, vamos a meternos en la palabra del Señor para que haya abundancia de su palabra en nosotros. Y otro punto que dice ahí, que habla de la sabiduría. Mira, hermano, a mí esta parte me habla de que en un momento dado, este proceso, hermano, de que nosotros va a haber sabiduría en nosotros, vamos a ser sabios en nuestra forma de corregir, de nuestra manera de enseñar. Lo primero que viene a mi mente aquel ejemplo cuando viene, es una sabiduría que viene de Dios en el segundo libro de Reyes, cuando vemos el ejemplo de Salomón. Mire, del 1 al 12, en ese ejemplo Salomón dice que él se preocupó. Cuando él vio que le tocaba esa pacaya del gobierno de Israel, dijo, Señor, mira cómo voy a ocupar, yo me queda grande el tacuche de mi papá. Pero mira, si tú ya me dijiste, yo no tengo esa capacidad, no lo puedo ver. Si tú no me ayudas, yo no lo voy a ver. Y pide sabiduría de parte de Dios y el Señor le da sabiduría. Tenemos que anhelar que esa palabra nos va a traer sabiduría en medio de la angustia. Cuando vengan problemas en nuestro matrimonio, vamos a tener palabras sabias para poder arreglar aquellas cosas que en medio del encierro de la pandemia que vivimos puedan estar
chocando como pareja, y el Señor nos va a dar la sabiduría para saberlo llevar. Que nuestro tiempo como familia sea un tiempo que nos deleitemos y no un tiempo donde ya no hayamos la hora que termine el fin de semana, porque ahora pues es más tiempo y como que nos afecta más. Pidámosle la sabiduría al Señor para guiar a nuestros hijos, para no herir a nuestros hijos, para que nuestras palabras lleven la sabiduría de parte de Dios, para que no dañemos el corazón de nadie. Recuerdo las palabras de nuestro pastor cuando nos enseñaba que es mejor ser más sabio que justo. Y yo, mire, hermano, cuando dijo eso me movió en mi mente. Él hace años lo compartió, y cuando lo compartió, mire, hermano, decía, ¿a qué se refiere con esto? Y me gocé, hermano, porque mire qué interesante que muchas veces cuando nosotros pretendemos llevar la justicia de Dios hacia algo, cometemos el error, hermano, de aplicar la justicia de Dios a otros y no ser sabios, y dañamos el corazón de otros. Hermanos, si nos toca corregir en casa, pidámosle al Señor sabiduría para que corrijamos, pero que corrijamos con amor y con cuidado del corazón de los nuestros, de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de nuestro círculo familiar donde hoy nos toca participar. Otro tema bien importante, solo en la primera parte, es que se enseñe. Para corregir se dice unos a otros. Mire, de la única manera que usted puede corregir y que yo puedo corregir es enseñando. Si yo no enseño, ¿cómo voy a corregir algo que yo no he enseñado? ¿Cómo pretendo yo en algún momento que los otros cambien si yo no he dado la instrucción? Cuando usted ve en Deuteronomio capítulo número 6 del 7 al 9, encuentra que aparte, y estas palabras que yo te enseño hoy, se las enseñarás a tus hijos. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, cuando vayas al supermercado, cuando no te toque circular y te toque ir a pie a la tienda, cuando te toque ir al mercado, cuando en algún momento haya una circunstancia difícil, ¿cómo te presentas ante eso? ¿Cómo nos presentamos ante eso? Y ahí viene la instrucción. Segunda Timoteo 3, 16, 17 nos menciona un pasaje tan lindo que dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea equipado para toda buena obra. Entonces, hermano, 4 aspectos por los que tenemos que luchar en este tiempo de pandemia en nuestra familia. Que la palabra de Dios habite, que abunde esa palabra y que fluyamos en los dones del Espíritu, que haya sabiduría de parte de Dios para que sepamos llevarnos como familia, crecer como familia, y que nunca perdamos la enseñanza, pero una enseñanza que no solamente es en el momento de leer, sino que es una enseñanza que lleva vivencia, que lleva experiencia, que lleva conexión, que lleva dependencia de Dios y que está entrelazada con el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, una de las cosas que tenemos que pedirle en este tiempo es que sea la gracia del Señor la que esté en nosotros, y que en todo momento le pidamos al Señor que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Vamos a terminar este tiempo y vamos a pedirle al Señor que su palabra nos siga martillando ese deseo de que la palabra de Dios, no el mensaje de una persona, no lo que yo enseño, lo que enseña un hermano, fulano, sino que la palabra de Dios sea la que entre en nosotros y que abunde el maíz, que abunde el frijol, pues primero Dios, pero que abunde por sobre todo la palabra de Dios en nosotros. Amado Señor, gracias te damos esta tarde por la oportunidad que tenemos de conectarnos a través, Señor, de estos medios de comunicación y poder llegar, Señor, a la intimidad de cada uno de mis hermanos. Te suplico que tu gracia esté en cada uno, que no haya temor, que no haya angustia, sino que podamos, Señor, tener ese anhelo, que sea tu palabra la que habite en mi corazón, la que esté en lo profundo de mi corazón, que venga esa palabra a transformar lo íntimo de mi vida y que sean frutos abundantes que transformen mi vida, que estén cambiando mi manera de ser, mi manera de vivir, dando frutos del Espíritu. Te pedimos, Señor, que tu sabiduría venga para que no dañemos, para que no lastimemos en este tiempo que estamos juntos, sino que sea un tiempo de edificación, un tiempo donde instruyamos, donde enseñemos, pero que enseñemos tu palabra, no
como una rutina, sino como una experiencia de vida. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos y que tu palabra haga ese efecto que tiene que hacer en nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga a mi hermano. Gracias por estar conectados con nosotros y por permitirnos ingresar a esa intimidad de su hogar a través del programa Desafíos de Radio 760. Que el Señor le bendiga, mi hermano, y por aquí le esperamos el día de mañana. Amén. Llegó el momento de actuar. Toma el desafío, Dios está contigo. Él te abre puertas para hacer lo que Él te dijo. Toma el desafío. Determínate a ser más que vencedor en este día por medio de los principios de la palabra de Dios aprendidos hoy. Dios bendiga todo lo que emprendas.